Yo fui presidente del directorio desde junio del 99 hasta enero 11 del año 2000, o sea, 7 meses. Una experiencia difícil. Éramos 5 miembros en el directorio y 2 de ellos siempre buscaron que el Ecuador asuma la convertibilidad o la dolarización y boicotearon, pues se puede decir, las políticas del directorio, las políticas monetarias y cambiarias. Las sesiones del directorio, como había esa falta de unidad en el directorio, eran esporádicas y fue difícil, fue muy difícil la relación interna en el directorio. El ser miembro del directorio del Banco Central es una experiencia muy buena, porque el nivel profesional de los funcionarios es alto, siempre fue un buen nivel. El Banco Central siempre tuvo personas que investigaban y publicaban o presentaban informes muy bien hechos, académicamente de buen nivel. Había una dirección técnica de muy buen nivel. Los gerentes y subgerentes eran economistas muy bien formados. Entonces el medio en el cual uno trataba en el Banco Central, y eso fue tradicional del Banco Central, no solo en esta época, era un medio de gente muy capaz y muy bien formada, mucho más que en otras instituciones del Estado. Las personas que estaban en el Banco Central eran una élite académica y profesional en materia económica. Así que la desventaja era que había mucha política dentro del directorio, pero el trabajo en el Banco Central estaba muy bien orientado, muy bien fundamentado. Había un ambiente de especulación en el Ecuador. El dólar se cotizaba cada vez más alto en sucres. Habían bancos que tenían problemas financieros, que estaban en control de la AGD, la Agencia de Garantía de Depósitos, que empezaron a especular y empezaron a adquirir dólares a precios altos para subir la cotización del dólar y buscar una salida dolarizada de la economía. Eso estaba sucediendo especialmente en Guayaquil, fundamentalmente 2 bancos, Banco La Previsora y Banco del Pacífico. Los 2 bancos estaban en poder del Estado. El Banco del Pacífico sigue en poder del Estado y La Previsora desapareció, ¿no? Entonces, vivíamos una época donde el sucre se devaluó enormemente, en gran parte por esta especulación, y de alguna manera la falta de unidad en el directorio del Banco Central nos impedía manejar la política cambiaria. Ese era el medio en el cual nos desempeñábamos. En Guayaquil había mucha presión para que dolaricemos la economía. La gente se había endeudado enormemente y al dolarizar podían enjuagar sus deudas con el tipo de cambio. El Banco Central del Ecuador tomó algunas medidas. Incluso días antes de la dolarización, el Banco Central adoptó un sistema de fluctuación con topes y pisos. Entonces, el dólar podía moverse entre, digamos, 10 y 15. Y de acuerdo a la oferta y la demanda podía moverse ahí. Eso exigía una política económica estable de todo el gobierno. El Banco Central formuló un plan económico, el mismo que lo presentó al Fondo Monetario Internacional, es importante. El Fondo Monetario apoyaba la política que adoptó el Banco Central y resolvió en realidad 3 días antes o 4 días antes de la dolarización
que la dolarización no era conveniente. Entonces, el directorio y el personal técnico del Banco Central, con estudios económicos, con consultas a organismos internacionales y consultas a otros países, resolvimos recomendar al gobierno que no se dolarice, que se deje manejar el tipo de cambio en bandas cambiarias, como lo hacen muchos países hasta hoy. Entonces el papel del Banco Central fue contra la dolarización en base a criterios técnicos, no políticos. 4 días antes nos reunimos con el presidente de la República, las autoridades económicas. El Banco Central, el área técnica del Banco Central, presentó un trabajo. Y el presidente dijo, la conclusión del trabajo es que la dolarización sería un salto al vacío. Ok. ¿Qué pasó? El presidente Maguad tenía varios problemas políticos. Había perdido el apoyo de todos los partidos políticos menos el de él, la democracia popular, que se había dividido, entonces era una parte de la democracia popular que le apoyaba. Estaba angustiado, no lograba ningún apoyo en el Congreso Nacional. Y varios ministros le sugirieron que tome una medida dramática, que la única forma de salvar a su gobierno era con una medida dramática. El día antes de que Maguad anunciara la dolarización, las Fuerzas Armadas les retiraron su apoyo. El presidente me pidió que convocara al directorio para ese día domingo. Yo convoqué al directorio para el día domingo y el directorio se opuso a la dolarización por 3 votos contra 2. El presidente nos invitó que vayamos al Palacio Nacional el domingo por la noche a una reunión con él porque iba a hacer un anuncio importante al país. Yo le dije que yo no tenía nada que hacer en el Palacio. Los demás miembros fueron, cambiaron su posición. El presidente declaró la dolarización. El día domingo, me parece que era 10 de enero del año 2000, en forma ilegal, inconstitucional y arbitraria, creyendo que esa medida dramática va a salvar a su gobierno, cosa que no sucedió. El vicepresidente, mientras tanto, estaba en Guayaquil y las malas lenguas decían que estaba reunido con el señor Cavallo, que era el ministro argentino que creó la convertibilidad. El vicepresidente Gustavo Noboa también estaba de acuerdo con convertibilidad o dolarización. Entonces declara la dolarización el presidente, anuncia la dolarización la noche del domingo 10 y yo presenté mi renuncia. Le informé al presidente que yo renunciaba y al día siguiente fui al Banco Central a redactar mi renuncia. El Fondo Monetario Internacional apoyó inmediatamente la medida. Inmediatamente. Y eso es lógico, porque el Fondo Monetario está formado por los gobiernos. Entonces la política que adopten los gobiernos es la que apoya el Fondo Monetario. Eso fue una suerte. Pero básicamente este es el medio en el cual se dolarizó la economía ecuatoriana. El balance va a ser bastante positivo por la estabilidad de los precios y por la baja inflación. Pero yo quiero hacer un comentario. Bueno, yo no abogo por la desdolarización. Yo creo que la desdolarización sería un caos total en el Ecuador. Yo creo que estaría en peligro la República del Ecuador, como Estado. Pero hay que crear una conciencia. Las medidas de ajuste que hay que tomar, o sea, el manejo racional, el buen manejo de la economía, hay que lograrlo con dolarización o sin dolarización. Nosotros dependemos del ingreso en dólares
Entonces tenemos que manejar la economía de tal manera que haya ahorro, que no haya despilfarro, que no haya corrupción. Es tarea muy difícil. Desde un concepto de patria, es una desgracia, es una tragedia. Hay muy pocos países en el mundo que están dolarizados, que adoptaron el dólar como su moneda. La República de El Salvador siguió el ejemplo del Ecuador. Y le asesoraron algunos ecuatorianos, unos que sabían cómo asesorar y otros que no. Pero yo sí creo que hay problemas. El problema es que no controlamos la política monetaria y cambiaria. En gran parte la monetaria está dirigida a Estados Unidos, cambiaria, no hay política cambiaria. Y luego hay derivaciones. Yo no entiendo por qué hablamos de deuda externa y de deuda interna. Antes había una lógica. La deuda en sucres era interna. La deuda en dólares era externa. Hoy día todo es deuda en dólares, sean compradores nacionales o sean compradores extranjeros. Cuando se habla de que uno no debe tener dinero en bancos extranjeros, ¿por qué? Si tenemos dinero en dólares. Los ahorros son en dólares, que es moneda extranjera, no es moneda nacional. Entonces, si fuéramos puros al hacer el análisis, no tenemos moneda nacional. La soberanía es política, es bla bla. La economía depende totalmente del dólar norteamericano. En la parte monetaria, hay parte estructural. Hay parte estructural que obviamente hay que mejorar para mantener la dolarización. Yo no abogo por la desdolarización, porque el país de alguna manera se adaptó a la dolarización. Y yo no creo que haya ninguna persona que vaya supongamos que adoptamos el patacón como moneda en vez del dólar. ¿Quién va a ir al Banco Central a cambiar dólares por patacones? Nadie. Entonces sería un caos total. Entonces la respuesta es hay que mantener la dolarización, para lo cual se necesita una disciplina, enorme disciplina fiscal y productividad en el sector privado, para que haya posibilidad de exportar, para atraer dólares y no depender del precio de las llamadas commodities, que a veces suben, a veces bajan, y las remesas de los emigrantes van a ser cada vez menores.